La mirada de Yusuf estaba vacía, pero el dolor que escondía era mucho más peligroso que cualquier grito. Había apostado su corazón, había desafiado a su propia familia y estaba dispuesto a cambiar el rumbo de su vida por una sola mujer. Sin embargo, frente a todos, en el mismo lugar donde imaginó comenzar una nueva historia, recibió la respuesta que jamás esperaba escuchar. Ava le dijo que no, y desde ese instante, una tormenta silenciosa comenzó a arrastrar a todos hacia un destino que ninguno podía controlar. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una sola palabra puede destruir sueños construidos durante meses. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Yusuf decidió dar el paso más importante de su vida. Convencido de sus sentimientos y dispuesto a ignorar cualquier obstáculo, le pidió matrimonio a Hava delante de todos. No fue un impulso pasajero, no fue una broma. Era una decisión nacida del amor que había crecido entre ellos en medio de mentiras, sacrificios y peligros, pero Hava, en lugar de aceptar, quedó paralizada. La emoción que debía transformarse en felicidad se convirtió en angustia. Las palabras se atoraron en su garganta. El miedo apareció donde debería haber existido esperanza, y cuando finalmente respondió, lo hizo de la peor manera posible. No puedo casarme contigo. Aquella frase cayó sobre Yusuf como una sentencia. Ni siquiera intentó discutir, ni preguntó demasiado. El orgullo herido y el dolor hablaron antes que él. Se marchó dejando atrás a una Hava desesperada que intentó detenerlo. Yusuf, espera. Tenemos que hablar, pero él ya había escuchado suficiente. La mujer que supuestamente lo amaba acababa de rechazarlo delante de todos. Mientras tanto, lejos de aquella escena devastadora, otra preocupación comenzaba a crecer dentro de la mansión. Toprak todavía se encontraba recuperándose de su delicada operación. Su estado seguía siendo frágil y quienes la rodeaban intentaban protegerla de cualquier sobresalto. Sin embargo, el destino parecía decidido a no concederle ni un solo momento de tranquilidad. Ava regresó a la mansión completamente alterada. Intentó ocultar su sufrimiento, fingir normalidad y actuar como si nada hubiera ocurrido. Pero las heridas del alma rara vez pueden esconderse. Toprak lo notó de inmediato. La tensión era visible en cada gesto, en cada silencio y en cada mirada esquiva. Sin embargo, Hava tenía problemas mucho más graves que enfrentar. Porque mientras Yusuf intentaba ahogar su decepción lejos de todos, una mujer observaba cada movimiento con creciente desesperación. Esa mujer era Sultan. Ella había dedicado demasiado tiempo, demasiados esfuerzos y demasiadas maniobras para acercar a Hava a Yusuf. Había soportado riesgos, mentiras y situaciones peligrosas con la esperanza de alcanzar el objetivo final. ¿Y ahora todo parecía derrumbarse? Cuando descubrió que Hava había rechazado la propuesta, simplemente no pudo creerlo. ¿Qué hiciste? La pregunta resonó cargada de rabia. Sultan veía cómo la oportunidad que tanto habían perseguido escapaba entre sus manos. No entendía por qué Hava había tomado semejante decisión justo cuando parecía haber alcanzado la meta. Pero Hava se mantuvo firme. Se acabó. ¿Qué significa que se acabó? Significa exactamente eso. Todo terminó. Aquellas palabras provocaron algo más peligroso que la decepción. Provocaron sospechas, porque Sultan conocía demasiados secretos. Secretos capaces de destruir vidas enteras. Secretos que involucraban a Yusuf. Secretos que involucraban a Toprak. Y sobre todo secretos que podían convertir a Hava en el blanco de una tragedia imposible de detener. Mientras la discusión aumentaba, Sultan comenzó a perder la paciencia. Las amenazas aparecieron poco a poco. Al principio disfrazadas de advertencias, después convertidas en auténticos ultimátums. Si no arreglas esto, todo saldrá a la luz. Hava intentó mantenerse firme, pero por dentro comenzaba a temblar. Porque sabía perfectamente que Sultan tenía poder para hacer realidad sus amenazas. Y si eso ocurría, no solo perdería a Yusuf, podría perder absolutamente todo. Mientras tanto, la situación de Toprak empeoró inesperadamente. Cuando intentaba despedirse de su hermana y aparentar fortaleza, su cuerpo finalmente cedió. La joven cayó desmayada ante todos. El pánico se apoderó de la casa. Los gritos comenzaron a escucharse por los pasillos. Las personas corrían buscando ayuda mientras el miedo volvía a instalarse en cada rincón de la mansión. ¡Toprak! ¡Abre los ojos! La desesperación era evidente. Por un instante todos temieron que hubiera ocurrido algo mucho más grave. Afortunadamente el médico llegó rápidamente. Tras examinarla, explicó que el desmayo había sido consecuencia del agotamiento físico y emocional que todavía arrastraba después de la operación. No había peligro inmediato, pero sí una advertencia muy seria. Toprak debía descansar, debía evitar preocupaciones, debía mantenerse alejada de cualquier tensión, y precisamente eso parecía imposible, porque el verdadero peligro no estaba en su salud. El verdadero peligro estaba creciendo alrededor de ella sin que pudiera verlo. Mientras Toprak intentaba recuperarse, Yusuf permanecía atrapado en sus propios pensamientos. Por más que intentara convencerse de que todo había terminado, una pregunta seguía persiguiéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer que parecía amarlo había rechazado compartir su vida con él?
¿Por qué Java se había alejado justo cuando él estaba dispuesto a entregarle todo? Cada minuto aumentaba la herida, cada recuerdo alimentaba la duda, y cuanto más pensaba en ello, más difícil le resultaba aceptar aquella respuesta. Pero Yusuf todavía ignoraba algo fundamental. Java estaba sufriendo tanto como él, tal vez incluso más. Porque detrás de aquella negativa existía una razón que nadie conocía, una razón capaz de destruir familias enteras. Una verdad que, si salía a la luz, podía convertir el amor en odio y la esperanza en una tragedia irreversible. Y mientras todos luchaban contra sus propios demonios, una nueva amenaza comenzaba a moverse en las sombras. Una amenaza que ya estaba reuniendo información, una amenaza que buscaba respuestas, una amenaza que podía hacer explotar todos los secretos ocultos. Sin saberlo, Yusuf estaba cada vez más cerca de descubrir una verdad que cambiaría para siempre su vida, y la de Java. Pero la pregunta era inevitable: cuando finalmente llegue ese momento, ¿será el amor suficiente para sobrevivir a la verdad? Pero fue precisamente en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Yusuf intentaba convencerse de que podía seguir adelante. Repetía una y otra vez que la respuesta de Java había sido clara, que no tenía sentido insistir y que lo mejor era cerrar aquella herida antes de que se hiciera más profunda. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarla de sus pensamientos, la imagen de aquella mujer regresaba con más fuerza. No era solo el rechazo, era la forma en que había ocurrido. La mirada de Java no parecía la de una mujer indiferente, tampoco la de alguien que hubiera dejado de amar. Había miedo, había dolor y sobre todo había algo que ella estaba ocultando. Aquella sospecha comenzó a perseguirlo como una sombra. Mientras tanto, en la mansión, Sultan continuaba presionando a Java sin descanso. La mujer estaba furiosa. Había llegado demasiado lejos para permitir que todo terminara de aquella manera. Todavía estás a tiempo de arreglar esto. Ya te dije que no. ¿Y piensas quedarte cruzada de brazos mientras todo se destruye? Ava guardó silencio, porque en realidad ya no sabía qué hacer. Por primera vez desde que había comenzado aquel peligroso camino, sentía que estaba atrapada. Cualquier decisión podía provocar una catástrofe. Si aceptaba a Yusuf, corría el riesgo de que la verdad terminara saliendo a la luz. Si seguía alejándose de él, podía perderlo para siempre. Y lo peor era que ninguna de las dos opciones parecía ofrecer una salida. La presión aumentaba minuto a minuto. Sultan seguía hablando de secretos, de consecuencias y de peligros que podían alcanzar a todos los involucrados, pero Java ya no quería escuchar, porque en el fondo sabía que aquellas amenazas tenían algo de cierto, y eso era precisamente lo que más miedo le daba. En medio de aquella tormenta emocional, Toprak intentaba recuperarse. El desmayo había alarmado a toda la familia, aunque el médico aseguró que no existía un peligro inmediato. Aún así, su debilidad era evidente. Cada paso requería esfuerzo. Cada movimiento agotaba sus fuerzas, y aún así seguía preocupándose más por los demás que por ella misma. Su mayor inquietud era Java. Podía sentir que algo estaba ocurriendo. Las dos hermanas se conocían demasiado bien para ignorar ciertos cambios. Las sonrisas forzadas, las respuestas cortas, las miradas perdidas. Todo indicaba que Java estaba cargando un peso insoportable, pero cada vez que intentaba acercarse, recibía la misma respuesta. No pasa nada. Una mentira sencilla. Una mentira que ya nadie parecía creer. Lejos de allí, otra conversación comenzaba a desarrollarse. La madre de Yusuf había percibido que algo extraño ocurría con su hijo. Durante días observó cambios en su comportamiento, momentos de alegría seguidos por silencios profundos, esperanzas repentinas seguidas por una tristeza imposible de ocultar, y ahora finalmente empezaba a comprender la razón. Yusuf había pedido matrimonio y había sido rechazado. La noticia cayó como un golpe inesperado. ¿Quién era esa muchacha? La pregunta quedó suspendida en el aire, pero Yusuf evitó responder, porque incluso después de todo lo ocurrido, seguía protegiendo a Java. Seguía guardando para sí mismo el nombre de la mujer que había roto su corazón. Sin embargo, cuanto más intentaba cerrar aquella historia, más preguntas aparecían. Su hermana también comenzó a insistir. No entendía cómo una mujer podía rechazar a alguien como Yusuf. No entendía por qué una relación que parecía tan sólida había terminado de forma tan abrupta. Y lo que más le inquietaba era que Yusuf tampoco parecía entenderlo. Quizá ocurrió algo que no sabes. Aquellas palabras quedaron resonando en su mente, porque él mismo había comenzado a pensar exactamente lo mismo. Tal vez había algo que Java nunca le contó. Tal vez existía un problema que ella había decidido enfrentar sola. Tal vez el rechazo no era realmente un rechazo. Y cuanto más analizaba los acontecimientos, más difícil le resultaba aceptar la explicación más simple. Mientras tanto, Ava seguía encerrada en su propio infierno. Dormía poco, pensaba demasiado, y cada vez que recordaba la mirada herida de Yusuf, sentía que una parte de ella se rompía, porque lo amaba mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sin embargo, también sabía que había una línea que no podía cruzar, una línea detrás de la cual se escondían consecuencias devastadoras, consecuencias capaces de destruir no solo su vida, sino también la de Toprak.
Y si algo tenía claro era que jamás permitiría que su hermana pagara el precio de sus decisiones, pero el destino parecía tener otros planes. Porque mientras Java luchaba contra sus propios sentimientos, una nueva amenaza comenzaba a moverse en silencio. Personas que creían haber enterrado ciertos asuntos empezaban a inquietarse. Viejos problemas que parecían resueltos amenazaban con regresar. Secretos cuidadosamente escondidos comenzaban a despertar. Y algunos hombres estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para impedir que ciertas verdades vieran la luz. En otro lugar, una peligrosa conspiración avanzaba paso a paso. Un hombre desesperado esperaba recuperar su libertad. Otro hombre movía influencias y recursos para proteger sus propios intereses. Las promesas se intercambiaban en voz baja, los favores comenzaban a cobrarse, y detrás de todo ello se ocultaba una red de mentiras mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Lo más inquietante era que varios de esos acontecimientos parecían no tener relación entre sí, pero las piezas estaban empezando a acercarse, y cuando finalmente encajaran, las consecuencias alcanzarían a todos. Esa misma noche, Yusuf tomó una decisión. No podía seguir viviendo con aquella duda. No podía aceptar un rechazo sin entender las razones. Necesitaba escuchar la verdad directamente de los labios de Java, aunque esa verdad terminara destruyéndolo, aunque descubriera algo que jamás hubiera querido saber. Por eso, dejando a un lado el orgullo y el dolor, se dirigió hacia el único lugar donde podía encontrar respuestas. Y cuando finalmente estuvo frente a ella, la tensión se volvió insoportable. Java levantó la mirada. Yusuf permaneció inmóvil. Durante unos segundos ninguno de los dos fue capaz de hablar. Todo lo que habían vivido parecía suspendido entre ellos. Entonces Yusuf rompió el silencio. Necesito que me respondas una sola cosa. El corazón de Java comenzó a latir con fuerza, porque sabía exactamente qué iba a preguntarle. Y sabía también que la respuesta podía cambiarlo todo. La cuestión era si estaba preparada para decir la verdad, o para seguir ocultando el secreto que amenazaba con destruir sus vidas para siempre. Lo que nadie imaginaba era que una sola conversación sería capaz de abrir heridas mucho más profundas de las que ambos estaban preparados para soportar. Yusuf permaneció frente a Java sin apartar la mirada. Durante días había intentado encontrar una explicación lógica. Había buscado errores propios, malentendidos, señales que tal vez había ignorado, pero ninguna de esas posibilidades lograba explicar lo ocurrido. Por eso había ido hasta allí, porque necesitaba respuestas. Note, porque el silencio estaba convirtiéndose en una tortura. Necesito saber por qué, Java. La joven sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Aquella era exactamente la pregunta que llevaba días temiendo. No porque desconociera la respuesta, sino porque la conocía demasiado bien, y esa respuesta podía destruir mucho más que una relación, podía arrastrar consigo a toda una familia. Durante unos segundos, bajó la mirada intentando reunir fuerzas. Pero las palabras se negaban a salir. Yusuf observó aquel silencio con creciente desesperación. Si dejaste de quererme, dímelo. Java cerró los ojos. Aquello era precisamente lo más cruel. Porque no había dejado de amarlo. Ni un solo día. Ni un solo instante. No es eso. Aquellas 3 palabras bastaron para alterar por completo a Yusuf. Porque confirmaban sus sospechas. Si no era falta de amor, entonces existía otro motivo. Un motivo que ella seguía ocultando. Entonces dime qué es. No puedo. ¿No puedes o no quieres? La tensión aumentó de inmediato. Java sintió que estaba a punto de quebrarse. Cada pregunta la acercaba más a una verdad que no podía revelar. Una verdad demasiado peligrosa. Una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Yusuf comenzó a perder la paciencia, no por rabia, sino por dolor. Porque cuanto más insistía, más evidente resultaba que Java estaba sufriendo tanto como él. Y eso solo hacía crecer la incertidumbre. Mírame a los ojos y dime que no me amas. El corazón de Java se detuvo por un instante. Aquella petición era imposible. Porque mentirle en ese momento sería aún peor que cualquier otra cosa. La joven levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban. Yusuf encontró allí exactamente lo que temía encontrar. Amor. Un amor inmenso. Doloroso. Desesperado. Y completamente incompatible con el rechazo que había recibido. Por primera vez comenzó a comprender que el verdadero problema no era él. El verdadero problema era algo mucho más grande. Algo que todavía permanecía oculto. Mientras tanto, lejos de aquella conversación, Sultan continuaba perdiendo el control de la situación. La mujer sabía perfectamente que cada minuto aumentaba el riesgo. Había dedicado demasiado tiempo a construir aquella historia. Había participado en demasiadas maniobras, había ocultado demasiadas cosas, y ahora sentía que todo podía venirse abajo. Lo peor era que Java ya no parecía dispuesta a obedecer. La muchacha comenzaba a actuar por cuenta propia, y eso volvía impredecible cada movimiento. Esa chica va a arruinarnos a todos. La preocupación empezaba a transformarse en miedo, porque Sultán conocía una realidad que pocos imaginaban.
Sabía que si ciertos secretos salían a la luz, las consecuencias serían devastadoras. No existiría marcha atrás, solo destrucción. Al mismo tiempo, Toprak seguía recuperándose lentamente. Aunque físicamente mostraba señales de mejoría, emocionalmente algo comenzaba a inquietarla. Cada vez observaba más contradicciones, más silencios, más comportamientos extraños. Las personas que la rodeaban parecían ocultarle algo, y cuanto más intentaban protegerla, más sospechas despertaban. La joven empezó a sentir que estaba viviendo dentro de una mentira enorme, invisible, pero cada vez más difícil de ignorar. Por otro lado, Yusuf tampoco encontraba paz. La conversación con Java había dejado más preguntas que respuestas. Ahora estaba completamente seguro de una cosa: ella lo amaba, lo había visto en sus ojos, lo había sentido en su voz, lo había percibido en cada silencio. Entonces, ¿qué podía ser tan grave como para obligarla a rechazarlo? Esa pregunta comenzó a obsesionarlo, y mientras más pensaba, más cerca se encontraba de una conclusión peligrosa. Tal vez alguien estaba presionándola, tal vez alguien la estaba amenazando. Tal vez Java estaba sacrificándose por otra persona. Aquella posibilidad lo golpeó con fuerza, porque si era cierta significaba que toda la historia era mucho más oscura de lo que parecía. Esa misma noche, nuevas conversaciones comenzaron a desarrollarse en distintos lugares. Personas que llevaban tiempo ocultando información empezaban a sentirse nerviosas. Viejos asuntos que parecían enterrados volvían a despertar interés. Algunas investigaciones comenzaban a reabrirse, algunos nombres empezaban a aparecer nuevamente, y ciertos hombres poderosos ya estaban buscando maneras de protegerse. Las piezas avanzaban lentamente hacia un mismo punto. Sin saberlo, todos caminaban hacia una colisión inevitable. Mientras tanto, Java permanecía sola. La conversación con Yusuf había dejado su alma hecha pedazos, porque había visto algo que la aterrorizaba. Esperanza. Yusuf todavía creía en ella. Todavía buscaba una explicación, todavía luchaba por entenderla, y eso volvía todo mucho más difícil, porque si él dejaba de amarla, tal vez el sufrimiento terminaría. Pero mientras siguiera insistiendo, el peligro continuaría creciendo. Java se acercó lentamente a la ventana. La noche cubría el paisaje con una oscuridad inquietante, y por primera vez comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría resistir. ¿Cuánto tiempo más podría seguir ocultando la verdad? ¿Cuánto tiempo más podría proteger a quienes amaba? Porque había algo que nadie entendía, algo que ella llevaba demasiado tiempo cargando sola, y cada día que pasaba hacía más difícil mantener aquel secreto encerrado. Sin embargo, el destino estaba a punto de intervenir, porque mientras Java luchaba contra sus propios sentimientos, Yusuf tomó una decisión aún más peligrosa. Ya no iba a conformarse con sospechas, ya no iba a esperar respuestas, iba a buscarlas, aunque tuviera que remover cada mentira, aunque tuviera que enfrentarse a su propia familia, aunque descubriera una verdad capaz de destruirlo todo. Y cuando finalmente encontró la primera pista que podía conducirlo hacia esa verdad, comprendió que estaba entrando en un terreno del que tal vez jamás podría regresar. La pregunta ya no era por qué Java lo había rechazado, la verdadera pregunta era otra. ¿Qué estaba intentando proteger con tanta desesperación? ¿Y quién sería el primero en caer cuando ese secreto finalmente saliera a la luz? El silencio de Java resultaba más aterrador que cualquier confesión. Cuanto más intentaba alejarse de Yusuf, más evidente se volvía que existía algo oculto detrás de su decisión. Ya no era una simple sospecha. Yusuf estaba convencido de que alguien o algo la obligaba a actuar de aquella manera, y cuando un hombre como Yusuf comenzaba a buscar respuestas, rara vez se detenía hasta encontrarlas. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. En la mansión todos intentaban aparentar normalidad, pero el ambiente estaba cargado de inquietud. Cada conversación parecía esconder una segunda intención. Cada mirada parecía contener preguntas que nadie se atrevía a formular. Toprak fue una de las primeras en percibirlo. Su recuperación avanzaba lentamente, pero su intuición permanecía intacta. Algo estaba ocurriendo, podía sentirlo. Lo veía en el comportamiento de Java, lo veía en las ausencias de Yusuf. Lo veía incluso en los nervios de algunas personas que parecían estar más preocupadas de lo habitual, y cuanto más observaba, más difícil resultaba ignorar aquella sensación. Mientras tanto, Yusuf seguía analizando cada detalle de los últimos acontecimientos. Las palabras de su hermana continuaban resonando en su cabeza. Quizá había algo que no sabía. Quizá Java estaba protegiendo a alguien. Quizá estaba cargando sola con un problema demasiado grande. Por primera vez empezó a considerar seriamente que el rechazo no había sido una elección libre, y aquella idea cambió por completo su forma de ver la situación. No voy a rendirme hasta saber la verdad. La determinación en su voz era absoluta. Pero precisamente esa determinación comenzaba a convertirse en un peligro para muchas personas, porque cuanto más se acercara a la verdad, más secretos se encontraría en el camino, y algunos de esos secretos podían destruir vidas enteras. Mientras Yusuf avanzaba en esa dirección, Sultan empezaba a perder la calma. La mujer ya no se limitaba a presionar a Java, ahora comenzaba a sentirse amenazada.
porque Java seguía negándose a obedecer. Seguía tomando decisiones por su cuenta, y lo peor de todo era que parecía dispuesta a soportar cualquier consecuencia. Aquello enfurecía a Sultán. No puedes echarlo todo a perder después de llegar tan lejos. Pero Java ya no reaccionaba como antes. Algo había cambiado dentro de ella, el miedo seguía presente, sin embargo la culpa comenzaba a ser aún más fuerte. Cada vez que recordaba el rostro de Yusuf después de la propuesta, sentía que el peso sobre sus hombros aumentaba. Había visto su dolor, había visto cómo intentaba comprender lo incomprensible, y eso la estaba destruyendo lentamente. Porque el hombre al que intentaba proteger era precisamente la persona a la que más estaba lastimando. En otro frente, una amenaza completamente distinta seguía creciendo en las sombras. Algunos hombres continuaban moviendo influencias para evitar que ciertos asuntos llegaran a la justicia. Las conversaciones secretas se multiplicaban, los favores comenzaban a cobrarse. Las promesas de silencio adquirían cada vez más valor. Había personas dispuestas a pagar cualquier precio para evitar que determinadas investigaciones avanzaran. Y cuanto más se movían esas piezas ocultas, más peligroso se volvía el escenario para todos. Lo inquietante era que Yusuf todavía desconocía gran parte de esa realidad, sin embargo estaba empezando a acercarse. Demasiado. Y había quienes comenzaban a notarlo. Por eso algunas miradas empezaron a seguir sus movimientos. Algunas conversaciones se interrumpían cuando aparecía. Algunas puertas parecían cerrarse justo antes de que llegara. Pequeños detalles, pequeñas señales, pero suficientes para despertar aún más sus sospechas. Mientras tanto, Toprak intentaba recuperar la tranquilidad perdida. La joven deseaba creer que todo estaba bien, deseaba pensar que los problemas eran simples coincidencias. Sin embargo, el comportamiento de Jabba seguía preocupándola. Había momentos en los que parecía estar a punto de romperse, momentos en los que sus ojos se llenaban de tristeza, momentos en los que desaparecía dentro de sus propios pensamientos. Y Toprak comenzó a preguntarse si realmente conocía todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ella. Una noche, mientras todos intentaban continuar con sus vidas, Yusuf tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Ya no bastaba con hacer preguntas. Necesitaba respuestas reales, necesitaba pruebas, necesitaba descubrir quién estaba detrás de todo aquello. Y si para lograrlo debía enfrentarse a quienes intentaban ocultar la verdad, estaba dispuesto a hacerlo. Esa decisión marcó un punto de no retorno, porque a partir de ese momento dejó de comportarse como un hombre herido, comenzó a actuar como alguien que perseguía un misterio, y cada paso que daba lo acercaba más al centro de una conspiración mucho más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, Java seguía librando su propia batalla, intentaba mantenerse firme, intentaba convencerse de que estaba haciendo lo correcto, intentaba creer que alejarse de Yusuf era la única solución, pero su corazón se negaba a obedecer. Cada recuerdo la perseguía. Cada palabra pronunciada por él regresaba una y otra vez, y cuanto más luchaba contra esos sentimientos, más difícil resultaba ocultarlos. Una tarde, cuando parecía haber encontrado un momento de calma, recibió una nueva advertencia, una advertencia que la dejó paralizada, porque comprendió que las amenazas ya no eran simples palabras. Alguien estaba dispuesto a actuar. Alguien estaba dispuesto a destruir todo lo que ella había intentado proteger, y por primera vez comenzó a temer que el tiempo se estuviera acabando. La situación empeoró aún más cuando Yusuf decidió presentarse nuevamente ante ella. No llevaba flores, no llevaba promesas, no llevaba ilusiones, llevaba preguntas. Preguntas que exigían respuestas, preguntas que apuntaban directamente hacia el secreto que ella había intentado esconder durante tanto tiempo. Al verlo aparecer, Java comprendió que ya no podría escapar indefinidamente, porque Yusuf estaba demasiado cerca, y si seguía avanzando al mismo ritmo, terminaría descubriendo algo que jamás debió conocer. Algo capaz de cambiar para siempre la relación entre ellos. Algo capaz de destruir la confianza de toda una familia. Algo capaz de convertir el amor más profundo en la herida más dolorosa de sus vidas. Y justo cuando parecía que Java estaba a punto de tomar una decisión definitiva, una nueva revelación comenzó a abrirse paso entre las sombras. Una revelación relacionada con antiguos secretos, viejas mentiras y personas que llevaban demasiado tiempo ocultando la verdad. La pregunta ya no era si el secreto saldría a la luz. La verdadera pregunta era quién sufriría más cuando finalmente explotara. Y si Yusuf sería capaz de perdonar a la mujer que aún seguía amando con toda su alma. Y fue precisamente entonces cuando el destino comenzó a cerrar el cerco alrededor de todos. Las preguntas que Yusuf llevaba tanto tiempo persiguiendo ya no podían ser ignoradas. Cada conversación, cada silencio y cada mirada extraña parecían conducirlo hacia el mismo lugar. Había algo oculto detrás del rechazo de Java. Algo tan importante que ella estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad para mantenerlo enterrado. Pero los secretos tienen una naturaleza peligrosa. Pueden esconderse durante años, pueden sobrevivir a mentiras, manipulaciones y engaños. Sin embargo, tarde o temprano encuentran la forma de salir a la superficie, y aquel momento estaba cada vez más cerca. Ava también lo sabía. Por eso vivía atrapada entre el miedo y la desesperación.
Las amenazas que había recibido seguían resonando en su cabeza. Las advertencias ya no parecían simples intentos de presión. Habían comenzado a transformarse en peligros reales. Cada día sentía que caminaba sobre una cuerda a punto de romperse. Cada decisión parecía conducir hacia una nueva tragedia, y cuanto más intentaba proteger a quienes amaba, más daño terminaba causando. Mientras tanto, Toprak seguía observando. La joven ya no podía ignorar las señales. Veía sufrir a Java, veía sufrir a Yusuf. Y aunque desconocía las verdaderas razones, comprendía que ambos estaban atrapados dentro de una historia que ninguno era capaz de controlar. Aquello le producía una angustia creciente, porque sentía que algo enorme estaba ocurriendo a sus espaldas. Algo relacionado con personas que amaba profundamente. Algo que podía cambiarlo todo. Lejos de allí, las conspiraciones también continuaban avanzando. Los hombres que habían confiado en el silencio comenzaban a ponerse nerviosos. Las investigaciones que algunos creían enterradas amenazaban con reaparecer. Los favores intercambiados durante años ya no parecían suficientes para garantizar la seguridad de nadie, y cuanto más se acercaban ciertas preguntas a las respuestas correctas, más desesperadas se volvían algunas personas. Era como si varias tormentas distintas estuvieran avanzando hacia el mismo punto, y cuando finalmente chocaran, nadie saldría ileso. En medio de todo aquello, Yusuf tomó una decisión definitiva. Ya no iba a aceptar medias verdades. Ya no iba a conformarse con explicaciones incompletas. Necesitaba mirar a Java una última vez y obligarla a enfrentarse a aquello que tanto intentaba ocultar. Porque por más que intentara convencerse de lo contrario, seguía amándola. Y precisamente por eso no podía rendirse. Cuando volvió a buscarla, la tensión era insoportable. Java sintió que el mundo se detenía al verlo aparecer. Había imaginado ese momento muchas veces. Había intentado prepararse. Pero nada pudo evitar que su corazón volviera a estremecerse. Durante unos segundos ninguno habló. Los dos parecían conscientes de que estaban frente a una decisión que podía cambiar sus vidas para siempre. Finalmente, Yusuf rompió el silencio. «Todavía no me has dicho la verdad». Ava bajó la mirada. Aquellas palabras atravesaron todas sus defensas, porque sabía que tenía razón. Había mentido, había ocultado, había callado. No por maldad, no por egoísmo, sino porque creía que era la única manera de proteger a quienes amaba. Pero ahora incluso esa convicción comenzaba a desmoronarse. Yusuf dio un paso hacia ella. «Lo único que quiero es entender». Aquella frase fue más dolorosa que cualquier reproche, porque estaba cargada de sinceridad, porque no contenía odio, porque todavía contenía amor, y precisamente por eso Java sintió que estaba a punto de quebrarse. Durante un instante pareció dispuesta a contarlo todo, pareció preparada para dejar caer las máscaras, pareció lista para liberar el peso que llevaba demasiado tiempo soportando, pero entonces recordó las consecuencias, recordó las amenazas, recordó todo lo que podía perderse. Y el miedo volvió a imponerse. «No puedo decirte nada». Aquellas palabras fueron como un golpe para Yusuf. La frustración volvió a aparecer. La impotencia regresó con más fuerza, porque estaba seguro de que la respuesta estaba delante de él. Y sin embargo seguía siendo incapaz de alcanzarla. Cuando finalmente se alejó, ambos quedaron destruidos. Ava observó cómo se marchaba sintiendo que una parte de su propia vida se alejaba con él. Yusuf se fue convencido de que la verdad existía. Convencido de que alguien estaba manipulando aquella situación, convencido de que la historia todavía no había terminado, y tenía razón, porque mientras ellos sufrían por un amor imposible, nuevas piezas seguían moviéndose en las sombras, personas peligrosas continuaban protegiendo sus propios intereses, viejos enemigos comenzaban a despertar, nombres olvidados reaparecían, investigaciones aparentemente cerradas volvían a generar inquietud, y algunas verdades estaban mucho más cerca de explotar de lo que cualquiera imaginaba. Esa misma noche varias decisiones fueron tomadas, decisiones que cambiarían el rumbo de muchas vidas, decisiones nacidas del miedo, del orgullo, de la desesperación y del deseo de impedir que ciertos secretos vieran la luz. Sin embargo, el destino parecía decidido a seguir otro camino, porque por primera vez las mentiras acumuladas durante tanto tiempo empezaban a mostrar grietas, pequeñas grietas al principio, pero suficientes para anunciar una futura catástrofe. La pregunta ya no era si los secretos sobrevivirían. La verdadera pregunta era cuánto tiempo más podrían resistir antes de derrumbarse. Y cuando eso ocurriera, ¿quién sería capaz de soportar las consecuencias de una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando para ser descubierta? Y cuando parecía que el dolor ya había alcanzado su límite, la verdad comenzó finalmente a abrirse paso entre las mentiras. Durante demasiado tiempo todos habían intentado proteger algo. Algunos protegían secretos. Otros protegían su reputación. Otros protegían a las personas que amaban. Pero nadie había comprendido que cada silencio estaba construyendo una tragedia mucho mayor. Yusuf fue el primero en entenderlo. Después de tantos rechazos, después de tantas preguntas sin respuesta y después de tantas puertas cerradas, llegó a una conclusión imposible de ignorar. Ava jamás lo había rechazado por falta de amor. Lo había hecho por miedo.
Aquella certeza cambió por completo su manera de ver los acontecimientos. Por primera vez dejó de sentirse traicionado y comenzó a sentirse preocupado. Porque si una mujer como Java había sido capaz de renunciar a aquello que más deseaba, significaba que el peligro que enfrentaba era mucho más grande de lo que él había imaginado. Mientras tanto, la presión sobre Java se había vuelto insoportable. Las amenazas seguían aumentando. Las personas que intentaban controlar la situación comenzaban a cometer errores. Los nervios estaban destruyendo años de manipulación cuidadosamente construida. Y poco a poco las piezas empezaban a encajar. Lo que durante tanto tiempo había permanecido oculto ya no podía sostenerse. Los secretos exigían salir. Las mentiras comenzaban a derrumbarse. Y las consecuencias alcanzaban a todos por igual. Toprak también empezó a comprender que algo muy grave había estado ocurriendo delante de sus ojos. La joven observó el sufrimiento de su hermana, recordó muchas conversaciones, recordó muchos silencios, recordó muchos sacrificios, y entendió algo fundamental. Java llevaba demasiado tiempo soportando solo una carga que jamás debió cargar. Aquella revelación la golpeó profundamente, porque comprendió que detrás de muchos errores existía una intención que nunca había sido maliciosa. Existía amor. Un amor equivocado en ocasiones, un amor desesperado, pero amor al fin y al cabo. Mientras tanto, algunas personas que habían movido los hilos desde las sombras comenzaron a sentir cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Las investigaciones avanzaban. Las preguntas correctas llegaban a las personas adecuadas. Los viejos favores ya no podían detener lo inevitable, y quienes durante años habían creído controlar cada situación empezaban a descubrir que el miedo también podía volverse contra ellos. El castillo construido sobre mentiras comenzaba a resquebrajarse, y nadie sabía cuánto tiempo seguiría en pie. En medio de aquella tormenta, Yusuf tomó la decisión más importante de todas. Por primera vez dejó de perseguir explicaciones, dejó de exigir respuestas, y decidió escuchar a su corazón, porque comprendió que el verdadero enemigo nunca había sido Java. El verdadero enemigo era todo aquello que los había separado: las manipulaciones, los secretos, las amenazas, los intereses ocultos, las mentiras acumuladas. Aquella comprensión transformó algo dentro de él, y aunque las heridas seguían abiertas, también apareció una nueva esperanza. La esperanza de que algún día toda la verdad pudiera salir a la luz. La esperanza de que el amor no terminara siendo la víctima definitiva de aquella historia. Java, por su parte, también comenzó a comprender algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Ningún sacrificio tiene sentido cuando destruye por completo a quien intenta proteger. Había pasado meses tomando decisiones impulsadas por el miedo. Había intentado cargar sola con problemas imposibles. Había renunciado a su propia felicidad creyendo que así salvaría a los demás. Pero ahora entendía que las mentiras nunca construyen paz, solo retrasan el dolor. Y cuanto más tiempo permanecen ocultas, más devastadoras se vuelven sus consecuencias. La distancia entre ella y Yusuf seguía existiendo, las heridas seguían abiertas, los problemas seguían sin resolverse completamente, pero algo había cambiado. Por primera vez ambos entendían que el verdadero conflicto no estaba entre ellos. Estaba en todo aquello que los rodeaba. Y ese descubrimiento era el primer paso hacia cualquier posible reconciliación. Así termina este intenso capítulo de Amor del cielo a la tierra. Un episodio donde el amor fue puesto a prueba por el miedo, donde las mentiras parecían más fuertes que la verdad y donde los secretos amenazaron con destruir vidas enteras. Porque a veces las personas no se separan por falta de amor, se separan por los errores que cometen intentando protegerlo. Y otras veces la verdad tarda tanto en llegar que cuando finalmente aparece ya ha dejado demasiadas heridas en el camino. Pero incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una oportunidad para enfrentar el pasado, reparar los errores y encontrar un nuevo comienzo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu me gusta para apoyar el canal. Suscríbete para seguir disfrutando de los próximos episodios y de las historias más emocionantes de las series que tanto nos apasionan. Activa también la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Yo soy Miguel, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.